Bienvenidos a De Debate. Imaginad por un momento que estáis leyendo un testamento legal meticuloso. Un documento antiquísimo que traza 42 generaciones de reyes a lo largo de los milenios. Vais leyendo bloque a bloque, siglo tras siglo. Vais confirmando el linaje biológico hasta llegar al último heredero. Y en la mismísima última línea, el documento os dice que la biología de repente no importa. Ya, es que es como subir por una majestuosa escalera de mármol y de pronto descubrir que alguien ha quitado el último escalón justo cuando ibas a apoyar el pie. O sea, te rompe todos los esquemas. Exacto, te los rompe. Y de esa aparente colisión debatimos hoy. Vamos a desgranar el texto histórico y genealógico con el que abre el Evangelio de Mateo. Un texto que insiste en trazar el linaje real del rey David hasta un hombre llamado José, pero que inmediatamente nos presenta una concepción divina que, desde un punto de vista puramente empírico, rompe esa misma cadena biológica. Eso es. Y la gran pregunta de nuestro debate es, ¿cómo reconcilia el texto esta tensión? Yo, como defensora de la postura institucional, sostengo que esta aparente contradicción no es tal. El texto funciona como un documento legal impecable donde el reconocimiento formal de José integra a la perfección el origen divino con la herencia davídica. Bueno, y yo, desde la otra orilla, argumento que el texto crea una ruptura narrativa completamente intencionada. Es para demostrar que la intervención divina trasciende, eclipsa y, en última instancia, reemplaza el esfuerzo y la herencia biológica humana. Para empezar a desgranar esto, tenemos que ponernos en la piel de un lector del siglo I. No podemos leer esta genealogía con nuestra obsesión moderna por los test de ADN o la genética pura, ¿sabes? El texto se estructura en 3 bloques matemáticamente exactos de 14 generaciones. Lo vemos claro en el versículo 17, y esto no es casualidad. No, claro que no. De hecho, es pura arquitectura literaria. Fíjate en el ritmo. El texto construye deliberadamente una expectativa casi monótona. Leemos la palabra engendró 39 veces consecutivas. Sí, es un machaqueo. Exacto. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. Es un tamborileo incesante. Nos condiciona a esperar que, lógicamente, José engendre a Jesús. Pero de repente, en el versículo 16, el patrón se rompe de forma muy abrupta. El texto cambia la voz activa por una pasiva. Dice José, marido de María, de la cual nació Jesús. Y ese es el cortocircuito del que hablaba al principio. Esa tensión biológica no es un pequeño detalle de traducción que podamos pasar por alto, ¿eh? Es el punto teológico central del autor. Te está diciendo algo así como, hasta aquí llegó el esfuerzo humano. Ya, entiendo. O sea, después de 39 generaciones de reyes, patriarcas y fallos humanos, el sistema biológico no puede producir al Salvador. Necesita que algo externo irrumpa en la historia. Entiendo perfectamente por qué lo ves como una ruptura total. Pero fíjate en esto. El recuento final de las 14 generaciones finales incluye a Jesús. El autor mismo nos dice que la cadena está matemáticamente intacta, a pesar de la excepción biológica de María. Y yo estoy segura de que el texto ya nos ha preparado para entender que las intervenciones inusuales son la norma, no la excepción en este linaje. Vamos a ver. 39 repeticiones de la palabra engendro sugieren una norma bastante rígida, ¿no te parece? Sugieren un patrón, sí, pero un patrón lleno de señales de advertencia si miras de cerca. Fíjate en los versículos del 3 al 6. El autor introduce a 4 mujeres en una genealogía del antiguo Medio Oriente, lo cual ya de por sí es rarísimo. Menciona a Tamar, Rahab, Ruth y la que fue mujer de Urías, es decir, Betsabé. Cierto, sí. Ninguna de ellas representa lo que llamaríamos una línea de sangre, digamos, predecible. Para nada. Tienes a una mujer cananea, a una moabita extranjera, historias de engaño. ¿Relaciones fuera del matrimonio convencional, sí? Totalmente. Hay irregularidades legales e intervenciones extranjeras en todas ellas. El autor nos está guiñando un ojo y diciendo, no confundan este documento con un simple registro biológico inmaculado. Déjame darte una analogía. Piensa en los títulos de propiedad de la corona española o de la monarquía británica a lo largo de los siglos. Vale, a ver, te sigo. Si miras cómo se transmite una corona, la biología pura a menudo pasa a un segundo plano. Hay adopciones formales, herencias colaterales, alianzas inesperadas y decretos reales
que tienen exactamente el mismo peso legal para heredar el trono que ser el hijo biológico directo. Cuando llegamos a María y José, sí, la anomalía biológica es enorme, pero el mecanismo de asimilación dinástica sigue siendo el mismo. Es un decreto legal que asimila a Jesús en la línea de David. Bueno, es una analogía muy visual, y te compro que el texto prepara al lector para lo inesperado. Rompen la monotonía patriarcal, introducen gracia o irregularidad. Pero, y este es un pero monumental, tienes que admitir que todas esas excepciones previas que mencionas operaban estrictamente dentro del ámbito humano. ¿En qué sentido lo dices? Pues en que, a pesar de los giros éticos o étnicos escandalosos de Tamar o de Ruth, al final del día seguía habiendo un hombre y una mujer humanos concibiendo biológicamente una nueva vida. Lo que ocurre en el versículo 18 y posteriores es de una categoría completamente diferente. Ya, es otra liga. Exacto. No estamos hablando de un simple cambio de reglas genéticas o de una adopción dinástica. Estamos hablando de un cambio de naturaleza, de lo humano a lo divino. Pero la estructura matemática se mantiene. Porque la simetría de las 14 generaciones se construye como un muro infranqueable. La insistencia matemática está ahí precisamente para que cuando llegue el Espíritu Santo, el lector no diga, otra irregularidad como la de Ruth, sino que diga, se acabó. La biología ha sido reemplazada. Sí, bueno, pero si el esfuerzo humano termina tan rotundamente como sugieres, si la biología ya no pinta nada, ¿por qué el texto le otorga tanta importancia a las acciones de José para resolver el conflicto? Es que esa es la clave. Vamos a desgranar la psicología de José en el versículo 19. El texto nos dice que José era un hombre justo. Al ser justo y al operar bajo las reglas exactas de ese sistema legal que tú defiendes, observa que María está embarazada y llega a la única conclusión lógica que su sistema le permite. Que la cadena se ha roto. Eso es, la cadena se ha roto, ha habido una infracción. Por eso, quiere dejarla en secreto. Claro, él asume que el linaje ha sido comprometido. Y asume su propia irrelevancia. Él cree que ya no pinta nada en esta historia. Pero luego, cuando el ángel interviene en sus sueños en el versículo 20, quiero que notes muy de cerca lo que el ángel no le dice. A ver, ¿a qué te refieres? El ángel no le dice, tú eres el padre, José. Le dice, lo que en ella has engendrado del Espíritu Santo es. Básicamente le está pidiendo a José que acepte un rol de cuidador, de custodio de algo que es fundamentalmente ajeno a él. Le está confirmando que el sistema humano no produjo a este niño. Entiendo por qué llegas a esa conclusión. Pero pausa ahí un segundo, porque creo que eso asume que José es simplemente un espectador pasivo en la historia. Y a ver, si José fuera solo un cuidador temporal, al que se le pide que se haga a un lado mientras Dios hace su trabajo, el ángel jamás habría iniciado el mensaje de la manera en que lo hace. ¿Te refieres al título que usa? Exactamente. El ángel irrumpe en el sueño diciendo, José, hijo de David. Piénsalo. De todas las infinitas maneras en las que un ser divino podría dirigirse a un humilde carpintero de Nazaret, elige invocar el título dinástico supremo. Le está recordando a José quién es él dentro de esa estructura de 14 generaciones. Lo está validando. Lo valida, sí, pero para darle instrucciones sobre un niño que no es suyo. Pero las instrucciones son la clave legal de todo el documento. El ángel no le da un mandato de pasividad, le da un mandato de vinculación legal. Le dice en el versículo 21, y llamarás su nombre Jesús. Hoy en día, elegir el nombre de un hijo es una cuestión de gustos, pero en el antiguo Medio Oriente, ponerle el nombre a un niño no era elegir cómo sonaba mejor, era un acto de jurisdicción. Ya, era el reconocimiento paterno formal. Era el equivalente exacto a firmar los papeles de adopción en un juzgado. Al decir su nombre será Jesús, el texto nos muestra que los versículos 24 y 25 son el clímax legal. José despierta, recibe a su mujer y le impone el nombre. Ajá. En ese preciso instante jurídico, José no está cuidando el linaje de otro, está firmando el documento que ancla irrevocablemente a Jesús en la línea del rey David. Si José no le pone el nombre, toda la genealogía anterior fracasa. Bueno, es un argumento fuerte. Reconozco que la adopción en el mundo antiguo tenía un peso que hoy no dimensionamos, pero ¿has considerado que la misma necesidad de que José tenga que adoptarlo legalmente subraya precisamente lo insuficiente que es el sistema humano por sí solo? No veo por qué sería insuficiente si el mecanismo legal funciona perfectamente para legitimar al niño. Historia humana, los reyes, las leyes de adopción que tú mencionas. Por otro lado,
tienes la esfera vertical, la interrupción celestial directa. Tú defiendes que el acto de José de ponerle el nombre fusiona ambas esferas a la perfección, pero yo lo veo distinto. Yo veo que la esfera vertical aplasta y redefine por completo la horizontal. Pero, ¿por qué aplastar? O sea, ¿por qué no complementar? Fíjate en la razón que le da el ángel para ponerle ese nombre en el versículo 21. Dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Date cuenta del peso de esa frase. Ningún rey davídico, en toda esa inmensa lista de 42 generaciones, tuvo jamás la capacidad de salvar a su pueblo de sus pecados, ni David ni Salomón. Cierto, eran líderes políticos y militares. Exacto. El sistema legal de José puede darle a Jesús un lugar en la mesa de la historia judía, te lo concedo. Pero la autoridad real, el poder que define la identidad de este niño, rompe completamente los moldes de esa historia. Viene de fuera del sistema. Es una distinción muy interesante, y creo que esto nos lleva al centro del debate, al problema de los títulos. Porque si José es el eslabón legal necesario, como yo sostengo, o si el Espíritu Santo hace irrelevante el linaje humano, como tú argumentas, tenemos que preguntarnos qué nos dice el texto sobre quién es realmente Jesús. Esa es la gran pregunta de todo el primer capítulo de Mateo. Yo sostengo que el texto insiste en que ambos componentes son no negociables, no puedes prescindir de ninguno. En el mismísimo primer versículo, el documento entero se titula Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Para el autor, si le quitas la legitimidad legal e histórica que proporciona José, te quedas con un Salvador desconectado de las promesas hechas durante milenios. Un Salvador etéreo, digamos. Exacto. Se convertiría en un mito flotando fuera del tiempo y el espacio, un Dios que aparece de la nada. Pero el texto no anula el linaje humano, lo redime, lo utiliza como el ancla necesaria para la irrupción divina. La materialidad histórica importa. Entiendo perfectamente la necesidad de anclarlo en la historia, pero perdóname, no puedo aceptar que el título de Hijo de David sea el mensaje definitivo del autor aquí. Déjame explicarte por qué. Dime. Estás leyendo el primer versículo como si fuera el punto final de la historia, pero este relato de nacimiento tiene un arco narrativo claro que culmina en algo infinitamente más grande que el linaje de David. Ah, te refieres a la profecía del final del capítulo. Exactamente. El verdadero clímax del texto está en los versículos 22 y 24, cuando cita la antigua profecía de Isaías, y ahí el título supremo no es Hijo de David, el título supremo es Emanuel, y el texto se toma la molestia de traducirlo explícitamente para que nadie se pierda el concepto, Dios con nosotros. Bueno, nadie niega la importancia de ese título. Pero piénsalo en contraste con la genealogía. Toda esa lista de reyes representaba en el mejor de los casos a mediadores, humanos falibles a través de los cuales Dios intentaba estar con su pueblo. Y esos reyes fallaron estrepitosamente. La misma genealogía menciona la deportación a Babilonia en el versículo 11. Es el colapso total de la monarquía davídica. Un momento de fracaso institucional, sin duda. Un fracaso total. Por eso el nacimiento virginal es clave. Representa la encarnación directa. Ya no es Dios con nosotros a través de un rey humano que nos gobierna mal. Es Dios literal y físicamente con nosotros. Ante una magnitud tan aplastante, toda la infraestructura legal de quién es heredero de quién pasa inevitablemente a un segundo plano. La genealogía de José es solo el andamio. Una vez que construyes el edificio de la encarnación directa, quitas el andamio. Dios con nosotros, claro, es un concepto inmenso. Pero fíjate en un detalle vital. El texto insiste en que Dios está con nosotros asumiendo nuestra estructura legal. No aparece teletransportado en medio de un desierto, ¿verdad? No, nace en una familia. Nace empadronado en una genealogía específica, adoptado por un padre específico, a través de un mecanismo jurídico humano. La encarnación, por su propia naturaleza en este texto, requiere esa materialidad histórica. Al ordenarle a José que despierte, que reciba a María y que ponga el nombre, el texto está afirmando que la historia humana, con todas sus reglas, papeleos y linajes rotos, es el receptáculo digno de lo divino. Un receptáculo, sí, me gusta esa palabra, pero un receptáculo que ha sido vaciado de su capacidad de crear. El receptáculo no produce el contenido, solo lo alberga. La historia humana es el escenario que el autor preparó meticulosamente, pero la intervención divina es el dramaturgo que reescribe el guión justo en el acto final. O sea, creo que
Al llegar a este punto y reflexionar sobre el recorrido que hemos hecho hoy, ambos vemos claramente que esta tensión narrativa no fue un error de edición. El autor de este documento sabía exactamente la complejidad que estaba manejando. Totalmente. Es un diseño brillante y muy consciente. A lo largo de nuestro debate, he mantenido que la primera parte del texto, esa meticulosa genealogía, proporciona una legitimidad matemática e institucional irrefutable. Y que el milagro posterior no la destruye, sino que se une a ella indisolublemente a través del acto legal y consciente de obediencia de José. Él es la bisagra que mantiene el sistema histórico intacto. Y mi posición se ha centrado en ver esto como un estudio magistral de la paradoja literaria. El autor construye un edificio de 42 generaciones de esfuerzo humano, de caídas y de supervivencia, para demostrar justo en el clímax que la salvación requiere un reinicio 100% divino, una ruptura radical que deja claro que Emmanuel es una iniciativa que desciende del cielo, no algo que se engendra desde abajo. Y, sin embargo, creo que hay un terreno donde nuestras perspectivas convergen maravillosamente. Ambos vemos a José no como un simple extra en la historia. Para nada. Es el epicentro de este terremoto conceptual. Es un hombre atrapado justo en la frontera entre el peso aplastante de la historia humana y el vértigo incomprensible de la profecía divina. Su silencio en el texto y su acción legal al imponer el nombre hablan volúmenes sobre cómo lo humano se somete al misterio. Y ese es, en última instancia, el inmenso valor de someter estos textos antiguos a un análisis riguroso. Al detenernos a desgranar estas dos posturas, la continuidad legal que ancla la historia frente a la interrupción divina que la trasciende, descubrimos la sofisticación literaria del material. Nos obliga a hacernos una pregunta fascinante si volvemos a la metáfora inicial de la arquitectura. La gran pregunta arquitectónica, sí. Exacto. Buscamos en nuestra propia historia la seguridad de ver piedra sobre piedra bien colocada desde el suelo. O contemplamos la posibilidad de que, en el momento más crítico, la estructura entera se suspenda porque está suspendida desde el cielo. Os invitamos a que volváis al texto original, que exploréis estos versículos por vosotros mismos y descubráis qué fuerza narrativa ejerce más peso en vuestra propia lectura. Ha sido un debate apasionante. Gracias por acompañarnos.